¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Fuerte y claro? Ok. ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿Qué les ha parecido en este segundo congreso? ¿Muy bien? Ah, qué bueno, me da mucho gusto que les haya gustado. Pretendemos que esto sea ya cada año en el onomástico de la entrega programada de Tenochtitlan, lo que es el 13 de agosto. Entonces, en esas fechas vamos a estar haciendo los congresos cada año y todo lo que vamos avanzando, todo lo que vamos haciendo de investigación, pues lo vamos a plasmar en las pláticas que serán dentro de un año. ¿Ya estás listo allá, Gerardo? ¿Sí? Bueno, pues yo les voy a platicar sobre un eclipse, de un ciclo de eclipses que pues realmente se nos reveló, no es algo que hayamos estado buscando. Esto lo encontré con mi querido amigo David Vulcano, un arqueastrónomo, que estábamos haciendo alguna investigación respecto a terremotos y esta repetibilidad que hemos visto, y resulta que nos apareció de repente este ciclo de 871 días, y desde ahí es que hemos empezado a trabajar sobre él y ha sido bastante revelador, muy interesante. Sabemos que este ciclo no quedó representado, al menos de forma explícita, ni en el Dresden, ni en algún otro de los códices que de repente hablan sobre eclipses. No quedó representada, tampoco la reconozco en las cuestiones de que son de tradición oral, pero por su aparición es que los hemos de alguna manera nosotros dado cuenta. De hecho, acabo de llegar mi querido amigo David Wood, un aplauso para él, el co-descubridor de este ciclo de eclipses. Y es justamente aquí donde le hemos puesto la ecuación de alternancia de eclipses de mi queridísimo amigo David Wood y de un servidor. Y este es el ciclo de eclipses de 871 días. No quedó, hasta donde sabemos, representado este ciclo, como se los decía en las fuentes, pero a base de estudios que se nos ha revelado, y ha sido bastante interesante seguir indagando al respecto. Entonces, hoy es una primicia, se los vamos a dar a conocer en este segundo congreso y encuentro de calendárica, así es que bueno, lo vamos a poner a su consideración. Esto es algo nuevo que de alguna manera no se ha visto antes, solamente en algún curso que yo doy por ahí hace algún tiempo, pero no se ha presentado realmente al público en general. Así es que bueno, si me haces favor de pasar a la siguiente lámina, amigo. Hoy vamos a hablar sobre esto que justamente son eclipses. ¿Quién de ustedes se acuerda del eclipse del 11 de julio de 1991? Digo, hay algunos que ya estamos más grandecitos, ¿verdad? Digo, ¿se acuerdan de ese gran eclipse? Fue algo realmente grande, muy bonito, y duró muchísimo tiempo ese eclipse, ¿no? Todos que ya tenemos pues arriba de 40, 50, pues nos acordamos bastante bien, ¿no? Pues hoy vamos a recordarlo y también vamos a hablar sobre el siguiente eclipse, que es el 8 de abril del 2024, que es su eclipse, digámoslo así, hermano, su eclipse espejo, y eso es lo que vamos a revisar aquí. Pues nada más aquí recordarles, darles contexto, lo que sería un eclipse solar y un eclipse de luna. Aquí tenemos el Sol, tenemos la Tierra, justamente. La única diferencia es de que en el caso de un eclipse solar es la luna la que se interpone entre la Tierra y el Sol, y en algún momento pues puede llegar a tapar el disco solar tapado específicamente por la circunferencia de la luna. Y en el caso de un eclipse lunar pues es al revés, ¿no? Aquí tenemos al Sol, tenemos a la Tierra y tenemos a la Luna, y lo que vemos proyectado en la Luna es la sombra de la Tierra. Esa sería la diferencia, nada más como para dar un contexto. Yo creo que todos ustedes saben perfectamente, nos han tocado vivir eclipses de alguna manera de Sol o de Luna. Next slide, por favor. Este es el eclipse que según la prensa mexicana lo puso así como el 11 de julio de 1991, el eclipse de Sol más largo del milenio. Ese gran eclipse de México, que fue bastante espectacular. Yo me acuerdo que tenía, no más allá, yo creo que estaba en la preparatoria o en la secundaria, no me acuerdo cuando estaba yo viendo esto en el 91, sí estaba en la preparatoria, la secundaria. Bueno, entonces vamos a hablar de este eclipse que estoy seguro que quienes lo vivimos fue realmente impresionante, y realmente es muy atractivo, muy impresionante cómo se puede ver cómo la luna tapa el disco solar. Está específicamente a la distancia específica para poder taparlo, a pesar de que es 400 veces más pequeña la luna que el Sol. Bien, vamos a hablar entonces de cómo lo narró la prensa mexicana.
Dice aquí, paralizó todo México el eclipse más largo del milenio. Esto fue hecho el 12 de julio, un día después, y aquí están las fotografías de cómo se vio la prensa mexicana justamente pues, en esos años, ¿no? en ese lejano 1991. La que sigue, por favor. Aquí les he puesto una representación a través de programas astronómicos de Stellarium, cómo es que una recreación astronómica justamente el 11 de julio de 1991 en un programa de computadora, en un software específico para ver este tipo de eventos, pues podemos recrearlo afortunadamente, y así es como este software lo representa, ¿no? Y vemos justamente el Sol oscurecido por la faz de la Luna que se está interponiendo justamente entre el Sol y la Tierra. ¿La que sigue? Y es aquí donde mi querido amigo David y yo estábamos en una charla muy a gusto en Zoom y nos dimos cuenta de esta existencia, ¿verdad, David? Sí, así es. Y de ahí es que hemos seguido trabajando más en esta parte del ciclo de 871 días, que además es bastante interesante, como lo vimos ayer, ¿se acuerdan? La cantidad de días que hay de la matanza de Toshka al asesinato de Cuauhtémoc son exactamente 2 veces 871, es decir, 2 veces el ciclo de eclipses, estas matanzas de lo que sería la nobleza mexica. ¿La que sigue, por favor? ¿Qué significa finalmente este asunto de lo que es el ciclo de 871 días? ¿Por qué estoy haciendo tanto escándalo con esto, no? Bueno, resulta de que mi amigo David y yo descubrimos que al haber un eclipse de sol, cualquiera que sea, ya sea total, ya sea parcial, al sumarle 871 días, habrá un eclipse de luna. Al sumarle otra vez 871 días, habrá un eclipse de sol. Al sumar otra vez 871 días, habrá un eclipse de luna. ¿Se dan cuenta cómo se van alternando? Sol, luna, sol, luna, sol, luna. Y hemos logrado encontrar hasta series de 8 eclipses. Es la más larga que hemos podido encontrar. A veces nada más con la diferencia de un día, y esto tiene que ser, puede ser nada más por cómo estamos viviendo el tiempo actualmente respecto al meridiano de Greenwich. Pero esto lo podemos ver a veces nada más con un día de desfase y hasta unas series de 8 eclipses. Esto la astronomía actual, hasta donde yo sé, no lo tiene detectado, no lo tiene en su radar. Yo lo he googleado y el 871 no sale por ningún lado. Y entonces es por eso es que mi amigo David y yo pues decidimos llamarle la ecuación de alternancia de eclipses de nosotros. Un poco de comercial, ¿no? Y en la que sigue, por favor, ¿qué significa esto? Yo te voy a avisar, ¿verdad? Para pasar. ¿Qué significa esto? Aquí vemos un eclipse de luna. Estos son imágenes que hemos sacado directamente de los cánones de la NASA, de la página de la NASA, donde tienen representados ahí ya los eclipses. Y aquí vemos exactamente un eclipse lunar. Según lo que hemos visto de la ecuación de alternancia de eclipses, al sumarle 871 días debería de aparecer lo que sería el eclipse de sol. ¿Le das, por favor? Un clic. Ahí está. Justamente aquí vemos esta fecha. Esto vemos... ¿Alguien me puede decir qué fecha dice ahí? Dice 1984. ¿15 de mayo de qué año? De 1984. De 1984, que desde aquí no alcanza a ver. Vamos a ver la serie de eclipses que vino acompañado al gran eclipse de sol del 11 de julio de 1991. Ese gran eclipse de sol culminó, lo vamos a ver por acá, pero inició justamente con esta serie. ¿Le puedes dar otro clic, por favor, amigo? ¿Otro clic? Ahí está. Eclipse de luna, eclipse de sol, eclipse de luna. A esto le sumo 871 días y llegamos a un eclipse de sol. No necesariamente se ve en la zona, no necesariamente tiene que verse en la zona geográfica, pero sí está representado entonces a través de este ciclo de 871 días. Otro clic, por favor. Y aquí está finalmente el del 11 de julio de 1991, ese gran eclipse de sol. Vean cómo está en esta franja azul, ese donde se ve un eclipse de total que pudo observarse de forma total en esta franja azul. Y aquí vemos cómo atraviesa el centro de México el 11 de julio de 1991. Quiere decir que este eclipse forma parte de esta serie que empezó en 1984, ¿verdad?
Ok, 1984 y vemos aquí entonces esta serie de eclipses. Pero también después de esta serie de eclipses, pues ¿qué vendría si le sumamos otros 871 días? Vendría uno de luna. ¿Le das un clic por favor, amigo? Bueno, esto lo que quiero mostrarles antes de que pasemos a la otra serie es de que aquí es el inicio, que sería el día del eclipse más 871 días. Pero entonces si sumamos estos 871 más el día del eclipse son exactamente 872. Quiere decir que al inicio y al final de la serie se abriría con un eclipse y cerraría con otro eclipse. Entonces pasaría lo mismo aquí, serían 872 días. Después les voy a decir este 872 que es bastante impresionante cuál es su origen matemático. Porque además mi amigo y yo descubrimos exactamente por qué esto pasa en una simple ecuación. Entonces, ¿le das un clic por favor, amigo? Si ustedes notan, 871, bueno, una cosa, siempre que doy alguna ponencia les pido que tengan a la mano sus calculadoras, porque esto es algo así como que más interactivo. Si sacan sus calculadoras en su celular, para que vayan haciendo las mismas operaciones que yo, porque es bastante entretenido, ¿no? Si nosotros multiplicamos 871 por 3, que es lo que serían 4 eclipses, una serie de 4 eclipses, tendremos que son 2613 días. Cuando esto lo notamos dijimos, wow, pues son 10 veces el tonal Purwali más una trecena. Es decir, que si aquí empieza, por ejemplo, con un Ocipacli, esta ya sería la de 1,0, porque habría avanzado justamente solamente una trecena. Esto de alguna manera nos dice que el tonal Purwali, como bien lo dijo Gerardo en la ponencia pasada, es la cuenta que lo cuenta todo, inclusive los eclipses, la recurrencia de eclipses. Eso es algo ya muy conocido por los astrónomos y por los astrónomos, ya desde los alemanes que habían descubierto esto. ¿Cómo se llama el que lo había descubierto? ¿Te acuerdas? No, el otro. Uno más antiguo. Bueno, los alemanes. Algunos de los alemanes, alguno de ellos. Bueno, a lo mejor aquí Erika podría decirnos cuál. Entonces, esto de alguna manera nos está remitiendo de que estos son trecenas. Si uno divide 871, ¿quién me dice por favor cuántas trecenas son? Si es divisible entre 13. ¿Quién tiene su calculador ahí? 67. Entonces quiere decir que podemos ir midiendo esta recurrencia de eclipses a través de trecenas. Esto es muy mesoamericano. Recordemos que la ciencia actual hace las predicciones de eclipses a través de 2 ciclos, que es el INEX y el Saros, pero aquí estaremos haciéndolo a través de una cuestión más mesoamericana, ¿no? Más anahuaca respecto a lo que son ocurrencias de eclipses en trecenas. Ya que tenemos este número 2613, lo vamos a utilizar más después en la ponencia, pero también quiero que recuerden este 872. ¿De dónde sale? Justamente del inicio del eclipse más 871 días, que serían entonces estos 872. Vamos a ver después de dónde sale este número en una forma bastante interesante. ¿La que sigue, amigo? Y esto es lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? Cuando vimos sobre lo que sería su relación que también tiene con Hernán Cortés, pues yo encontré otra, justamente con el ciclo de eclipses. ¿Por qué? Porque resulta que Hernán Cortés enviaba cartas de relación a las que les llamaba relación, justamente. Él envió muchas cartas a Europa, pero hay específicamente 5 que les llama relación. La primera está perdida, que es una carta grupal, y esta carta, la primera carta grupal, la firma el 10 de julio de 1519. 10 de julio de 1519, sería la firma de la primera carta de relación. Y la última, que es la quinta carta de relación, la firma el 3 de septiembre de 1526. Yo me di cuenta de lo siguiente: al medir la cronodistancia que hay entre esta fecha y esta fecha, incluidas las dos, son exactamente 2613 días. Y esto no sería más que el ciclo que acabamos de ver, de 4 eclipses, que son 871 por 3. ¿Cómo explicamos que Hernán Cortés haya decidido firmar sus cartas, la primera y la quinta, las canónicas, la que le llamamos aquí la primera carta, que es grupal, y la quinta, y que las haya justamente firmado teniendo esta distancia, 2613 días? ¿Les parece normal? ¿Les parece que haya sido consciente? ¿O es algo que realmente tenía que pasar? Bueno, eso se los dejo de tarea y ustedes decidirán de alguna manera cómo explicarlo. La que sigue, por favor.
Aquí tenemos este gran eclipse de México, de este lado, el de 11 de julio de 1991. Hacia atrás estaría la serie que veníamos viendo, y aquí están cómo serían los otros eclipses hacia adelante. Aquí nada más con una diferencia de un solo día. Y aquí es importante notar que el ciclo de 871 días no es otra cosa más que la suma de 819 más 52. El 819 es me atrevería a decir que es uno de los ciclos más enigmáticos que yo me he encontrado en el estudio calendario. Lo hemos encontrado, sí, en la parte maya, en la parte, si no me recuerdo, la primera aparición es en Palenque, David. Sí, Palenque. En Palenque. Pero recientemente también lo pudimos encontrar entre los cenitales de Monte Albán y algunos otros cenitales, en donde de alguna manera ya hemos propuesto que este ciclo no necesariamente es maya, sino que más bien pertenece a la parte mesoamericana, absolutamente. Aquí entonces podemos notar que si nosotros multiplicamos nada más 871 por 2, son 1742 días, que no es otra cosa más que 6 veces el Tonalpohualli y un medio año. Entonces vamos siguiendo de alguna manera estos eclipses a través de estos números mesoamericanos. El otro que tenemos aquí es que serían 1, 2, 3 y 4, ya vimos que de 3. Vemos que son 871 por 4, son 3484, no es otra cosa más que 13 veces el Tonalpohualli, es decir, 13 Tonalpohuallis más 104, o en este caso si contamos el día de inicio, estamos hablando de 105, que es el complemento, como ya sabemos, para 260 y 105, es el complemento para llegar a los 365 días que tiene el ciclo de la Tierra alrededor del Sol. Bueno, de alguna manera el año vago, ¿no? Sabemos que mide un poquito más, pero el número cerrado sería ese. Aquí hay algunos conocimientos asociados a este 871 por 1, pues obviamente son 3 veces el Tonalpohualli y avanza una estación del año. Si estamos en primavera, pasará a verano, otoño, invierno, cada vez que avanza. Esa es la virtud que tiene este ciclo 871, el 91 avanza acá. Respecto al 2, ya vimos que esta es la forma de dividirlo entre el Tonalpohualli y el año vago, por 3, por 4, por 5 y por 6. Todos son divisibles entre el Tonalpohualli, pero con residuos que son números muy clásicos de la cronometría nativa. Entonces es una forma que vamos siguiendo cómo se va moviendo la Tierra, la Luna, alrededor del Sol, pero todos moviéndose al mismo orden de lo que es justamente las trecenas, que ya sabemos que es parte del Tonalpohualli. La que sigue, por favor, amigo. Bien, resulta que yo me fui a buscar los eclipses, la serie de eclipses más antigua que pudiera encontrar, que pudiera yo encontrar, no sé, hasta 8 o 10 eclipses, esta serie de eclipses. Y me encontré que justamente en el año, o por los años en los que los mexicas, tenochcas, estaban de alguna manera iniciando, o los aztecas en esa época, iniciando sus migraciones desde Aztlán, entre el año de 1064 y 1065, me encontré que hubo un gran eclipse de sol justamente el 2 de octubre del año 1065. ¿Lo ven? Como está aquí atravesando la sombra la sombra aquí de la luna atravesando justamente el territorio nacional. Y de acuerdo a la correlación que nosotros utilizamos, que es la del doctor Alfonso Caso Nicholson, esto ocurrió en un día 1 Cipactli. El 2 de octubre de 1065 sería el 1 Cipactli, lo que a mí me pareció bastante interesante y dije, voy a analizar la serie. Probablemente sería una de las causas porque los aztecas habrían salido justamente, o habrían elegido ese año 1 Tepat para salir de su isla de Aztlán, porque habría ocurrido un eclipse total de sol en un tonali 1 Cipactli. Denme un segundo, se me secaron. ¿Nadie trajo algo de pulque? ¿Que quiere invitar para que no se nos seque la voz? Bien, vamos a seguir entonces esta serie de este gran eclipse. La que sigue, por favor. Aquí vemos 871 días después, encontramos un eclipse de luna con una diferencia de un día. La que sigue. Aquí vemos otra vez el eclipse de sol, 10 de junio de 1070. Vemos cómo va siguiendo esta secuencia de 871 días. La que sigue, amigo. Y aquí vemos también otra vez eclipse de luna, 28 de noviembre de 1072, también con diferencia de un día. La que sigue, por favor. Y aquí vemos cómo entonces este eclipse de sol del 1 Cipactli realmente pertenece a una serie de 8 eclipses que nació desde este eclipse de luna. ¿Quién me dice la fecha, por favor? 19 de marzo de 1056.
Bueno, desde el 19 de marzo de 1056 le sumamos 871, aquí pasamos de este lado y de alguna manera ese eclipse del Sol es como el centro, ¿no? De lo que sería esta serie de 8 eclipses, son 4 y aquí empieza esta serie que culminaría con el 28 de noviembre del año de 1072. Esto sería entonces una serie de eclipses alternados, muy mesoamericano, visto desde este ciclo de 871 días. ¿La que sigue, por favor, amigo? Bueno, se dieron cuenta que eran 8 eclipses, eran 4 de Sol y 4 de Luna. Dije, bueno, voy a revisar cuántos días existen entre estos eclipses de Sol, que sería el primero al último. Aquí tendríamos el del Unos y Pacli. ¿La que sigue, por favor? Y también dije, los separé. Estos son la misma serie que vimos, pero son los eclipses de Sol y aquí abajo estarían los eclipses de Luna. Dije, voy a estudiar cuántos eclipses hay, por ejemplo, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, y fue bastante interesante. La que sigue, por favor, amigo. Ahí están esta serie de eclipses de Sol, que empezaríamos con el que sería el primero, y culminaríamos con este de acá, y lo mismo el eclipse de Luna y el último eclipse de Luna. ¿Sí me la fecha? ¿Qué fecha dice este? 19 de marzo de 1056. ¿Y este? 10 de julio de 1070, ¿verdad? Sí. Ya vimos que pasaron muchos años y debe haber muchos eclipses aquí en medio, pero estas son la serie que veníamos siguiendo, lo mismo aquí de la Luna. Este es el más antiguo y este es el último de esta serie de 8 eclipses. Seguimos analizando los 8 eclipses que veníamos viendo. Bueno, así salud. Querido amigo, por el descubrimiento. Hay que hacer más descubrimientos de esos. Eso me gusta. Bueno, entonces vamos a analizar cuántos eclipses hay entre este de Sol y este de Sol. Debe haber más eclipses de Sol. Me hice esa pregunta y fue bastante interesante. La que sigue. ¿Quién me ayuda a contar? Estos son la lista de eclipses que hay de la NASA. Justamente, este es el primer día, que es el 2 de octubre. ¿O cuál es el que dice aquí? 19 de marzo de 1056. Otra vez, ya es la tercera vez que me lo dices. 19 de marzo y el último que sería este, ¿no? 25 de diciembre de 1060. Que sería este. ¿Quién me ayuda a contar cuántos eclipses hay entre este y este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿No les parece maravilloso? Que justamente en ese ciclo de 871 días, en este caso por 2, quepan exactamente 13 eclipses de Sol. ¿No les parece maravilloso? De cómo es que nuestros ancestros utilizaron su matemática, sus astronomías en base de este 13 y que aparezca por todos lados, inclusive en lo que son eclipses de Sol. A mí, en lo personal, se me hizo maravilloso. Dale un clic, amigo. Ahí están estos 13 eclipses. Vamos a analizar cuántos hay aquí, 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 acá y acá. ¿Cuántos hay aquí entre estos de Luna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. No nada más hay 13 eclipses de Sol, sino también hay 13 eclipses de Luna. Bastante sincronizado, ¿no? La que sigue, por favor, amigo. Yo creo que a estas alturas es bastante fácil predecir cuántos va a haber acá, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, nada más vamos a hacer como el ejercicio. Aquí si contamos toda la cantidad de eclipses, van a ser otra vez 13. Aquí también los eclipses de Luna, si alguien tiene la curiosidad de contarlos, van a darse cuenta que salen son 13. Pero no todo es perfecto. Desafortunadamente no todo es perfecto y esto indica de que es un sistema en movimiento. En el último, nada más vamos a encontrar, ¿quién me ayuda a contarlos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí se rompe un poquito la regla, pero sigue siendo esa diferencia nada más de 1 más 1. La que sigue, 2 eclipses. Y aquí, ¿quién me ayuda a contarlos? Otra vez volvemos a caer entre los 13, ¿no? La siguiente, amigo. Entonces aquí ya tenemos todo este segmento. 3 eclipses, aquí se rompen,
habrá que revisar por qué. Esto es todavía un estudio que tenemos que terminar. 3 eclipses, 3 eclipses y 3 eclipses. Lo interesante es qué cantidad de días hay aquí, que son exactamente 6 veces el Tonalpohualli más medio año. Ahí está. Ahí está la clave en el medio. Sí, ahí es como se va moviendo sincrónicamente. Si quieres les digo una fórmula muy sencilla Dale, para que la hagan rápido. dale. Miren, ahí está, en ese medio año, que es un medio año cómputo, 182 días, ahí podemos detectar perfectamente la clave de una manera muy sencilla. Por ejemplo, el 14 de octubre de este año vamos a tener un eclipse anular. Hay un eclipse anular. Bueno, el siguiente que acaba de mencionar César va a ser el 8 de abril del 2024. Ustedes pueden contar tranquilamente del 14 de octubre de este año 2023 al 8 de abril 2024. Son 177 días, ¿de acuerdo? Entonces, ese 177 pues es un eclipse que todos los astrónomos conocemos entre eclipse y eclipse. Incluso mencionaba las tablas de Neus, ¿no? El alemán, bueno, en fin, Bayers, Forstemann, todos ellos lo manejaron así siempre, ¿no? Porque es medible. Entonces, ahí lo interesante que acaba de mencionar César es que justamente cuando nosotros tenemos un ciclo de 65 por 177, ya saben, 65, 5 trecenas, 5, etcétera, son 11.505 días. Si a ese le restamos 182 días, que es ese medio año cómputo, tenemos 11.323 días. Ustedes divídanlo entre 871, son 13 ciclos. Pero no solamente eso, 11.323 son exactamente 31 años. O sea, eso los va a llevar en una fecha exacta, por ejemplo, del 8 de abril a 31 años a la misma fecha. Entonces, ahí está la coincidencia. Están sincronizando, o sea, este ciclo de 871 días sincroniza la Luna con el Sol, 875.2422, con el Tonalpohualli. ¿Sí? Entonces, 31 años es igual a 13 ciclos de 871 días, y este ciclo más 182 días son 177 por 65, que es el ciclo canónico que conocemos de 177 días. Entonces digamos que ahí está la clave, porque esos 182 días son los que nos desfasan en el momento en que van 13, 13, 13, 13, se atrasa medio año o se adelanta medio año, son 12, y luego recupera otra vez los 7 ciclos. Entonces esto es verdaderamente perfecto. Es uno de los portentos a los que lograron pues, nuestros ancestros mesoamericanos, anahuacas, mexicas, tenoscas y mayas, y como lo dijo César en el mundo zapoteca, porque el ciclo de 819 días es ni más ni menos que 7 por 9 por 13. Es decir, 13 arriba, el plano celeste, 9 abajo, la región de lo invisible, el inframundo, y el 7 aquí en la Tierra. Entonces, así lo manejaban los mayas. O sea, 9 por 7 por 13, 819 días. A 52, que es el ciclo del fuego nuevo, son 871. Entonces ahí ya sincroniza la Luna, el Sol, Venus, por cierto, que también está comprobable, y por supuesto el año solar. Bueno, muchas gracias. Un aplauso aquí para el co-descubridor. Bien, entonces, ya después de la explicación de mi querido amigo David, pues ya vimos entonces que la naturaleza, o al menos la Tierra, el Sol, y en su movimiento la Tierra, la Luna, en su movimiento alrededor del Sol, pues se van moviendo al ritmo del 13, ¿no? Al ritmo de trecenas y al ritmo de los números mesoamericanos. ¿La que sigue, por favor, amigo? Ahora vamos a hablar del eclipse del 8 de abril del 2023, que es justamente el próximo gran eclipse de México. Así como... perdón, sí, aquí es el 24, discúlpenme. Sí, es el 23, es el de octubre. Sí, perdón, aquí un error de dedo, es el 24. 8 de abril de 2024 sería cuando veríamos este gran eclipse otra vez de México, justamente. Yo aquí, de manera, pues a lo mejor hasta cariñosa, después le he puesto aquí el eclipse espejo. Ya me dirán ustedes si tengo razón o no, de acuerdo a su trayectoria que podemos observar respecto al 11 de julio de 1991 y el 8 de abril de 2024. La que sigue, por favor. Este es como lo vamos a poder apreciar, que ya vayan haciendo maletas para ir a verlo allá por Mazatlán, Durango.
Este es el 8 de abril de 2024, va a ser un eclipse total de Sol, y aquí vemos cómo va a volver a atravesar justamente la trayectoria de la sombra. Aquí estaría el centro de México, un poquito más arribita, estaría por aquí justamente este gran eclipse total de Sol. No se lo puede perder, así es que ya vayan haciendo maletas respecto para ver este eclipse. Vamos a ver cómo este gran eclipse de Sol de México se relaciona con el 11 de julio, con el otro gran eclipse del 11 de julio de 1991. La que sigue, por favor, amigo. Aquí también, a través de un programa de recreación astronómica, pues vamos a ver otra vez la luna atravesando el disco solar y cubriéndolo de forma total, el 8 de abril de 2024, más o menos al mediodía. Y aquí los vemos juntos. Por eso yo aquí cariñosamente digo que es el eclipse espejo. Creo que pueden notar por qué, ¿no? Julio 11 de 1991, como es su trayectoria, y el 8 de abril de 2024, cómo va a ser su trayectoria. ¿Notan como si nos estuviéramos frente a un espejo? Se ven como complementarios, ¿no? Bastante interesante. Ahora vamos a ver cuántos días hay entre este eclipse y este otro eclipse, que es también bastante interesante respecto a lo que es la cuenta del tiempo. De acuerdo a la correlación que nosotros manejamos, que es la del doctor Alfonso Caso, el 11 de julio de 1991 cayó en un tonali 9 Bikistri. Aquí lo podemos ver con el Aztec Calendar, julio 11 de 1991, 9 Bikistri, justamente correspondería a este eclipse de Sol. ¿La que sigue, amigo? Para el 8 de abril de 2024, vemos nuevamente que el 8 de abril de 2024 también cae en un tonali 9 Bikistri. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de días que hay de aquí a acá es divisible entre 260. La que sigue, por favor. Y aquí se los he puesto. La cantidad de días que hay justamente del 11 de julio de 1991 al 8 de abril de 2024 son 11.960 días. ¿Quién me ayuda a dividirlo para ver si estoy en lo correcto? 11.960 entre 260. 47. No me equivoqué, ¿verdad? Entonces vemos que estos dos grandes eclipses de Sol de México están divididos entre ellos justamente en un número múltiplo de 260, lo que nos vuelve a comprobar de que este ciclo de eclipses es, de alguna manera, puede predecirse a través del uso del Tonalpohualli. Esto ya es muy conocido también, no es algo nuevo, pero sí lo que ya vamos a dar de alguna manera como algo novedoso es justamente el uso del eclipse, del ciclo de eclipses de 871 días, ¿no? Si no mal recuerdo, querido David, también el 11.960 quedó en el 3, ¿verdad? Por supuesto, y es que tiene que ver con el 819. Sí, claro. Bueno, pero me refiero que sí está este eclipse, este ciclo en el 3, en el 11.960. Ahí está. Ok. ¿Qué sigue? Ok, la que sigue, amigo. Ahí está. Y aquí viene justamente pues la parte más sorprendente respecto a cómo es que funciona la naturaleza, cómo a veces nos atrevemos a decir de que realmente existe un diseñador en esto, porque mi amigo David y yo nos hicimos la pregunta, bueno, entonces ¿de dónde sale este 871 días, no? ¿Cuál será algún tipo de su origen? Y lo descubrimos en una sencilla ecuación de la naturaleza y nos dimos cuenta de que este ciclo tiene un origen matemático. La que sigue, por favor. Y esto tiene que ver realmente con lo que es el ciclo sinódico lunar. Ciclo sinódico se reconoce o se tiene la definición de que es un ciclo aparente, como está visto desde la Tierra, que no necesariamente es un ciclo astronómico, sino cómo se ve desde la Tierra. ¿Cuántos días hay, por ejemplo, estas son las fases de la luna? Aquí está una luna llena, ¿sí, verdad? ¿Cuántos días tienen que pasar para que vuelva a ser una luna llena? Son exactamente 29.53 días. Dígitos más, dígitos menos, pero podemos cerrarlo justamente en esta cifra. Y esto es muy importante porque de ahí viene el descubrimiento que mi amigo y yo hicimos respecto a que utilizando este sencillo número nos sirve para encontrar ese ciclo de 871 o 871 más 1, que en este caso serían 872. ¿Se acuerdan que justamente es el inicio de un eclipse y al final del eclipse son 872 días?
¿A que sigue, por favor? Y aquí viene justamente lo que nos maravilló, ¿te acuerdas, amigo? Sí, claro. Basta con elevar al cuadrado el ciclo sinódico de la Luna, 29.53 al cuadrado, y nos da un número aquí, digámoslo, una cifra absoluta del número 872. Ese ciclo de eclipses, nada más lo único que tienen que hacer es elevar al cuadrado el ciclo sinódico de la Luna. No me crean, y si quieren háganlo, 29.53 por 29.53, ¿quién me dice cuánto es? Ahí está, el 872, ¿no? ¿Ya vieron? Qué maravilloso es entonces que al utilizar las cifras o la métrica nativa basada en el 13, vemos cómo se mueve la Tierra, la Luna, en sincronía con el 13, el 260, ya vimos los eclipses. Pero ¿cómo explicamos que ese ciclo de 871 más 1, que serían los dos eclipses, salga solamente de elevar al cuadrado el ciclo sinódico lunar? A mí esto me ha volado a la cabeza y todavía no encuentro ningún tipo de explicación. No sé si tú puedes explicarnos aquí algo, amigo. Bueno, para empezar, así nada más sencillo. Nada más algo muy sencillo. Si ustedes multiplican cerrado 29.5 por 29.5 por 29.5, pues van a obtener 870.25. Entonces ahí es porque ya estamos en el manejo fino de las fracciones. Entonces, obviamente, pues nuestros ancestros, como manejaban unidades amanecer-atardecer, ¿no? Que son signos de día, entonces ese 871, 872 fluctuando es el que la Luna nos va dando regularmente. Entonces, por eso entra el ciclo de 819 días, que era como la síntesis, el sumo de la calendárica mesoamericana. Estamos justamente por demostrarlo ahí en el seminario de la Escuela Nacional de Antropología, demostrar que no solamente apareció en los mayas, porque obviamente los mayas pues, los hemos detectado en la lectura epigráfica de las piedras, ¿no? Es decir, de las estelas. Entonces aparece pues, primero el Palenque, así como muy clásicamente en las series de Quimixcan Pacal, los linajes, luego aparece en Copán, aparece en diferentes lugares, ¿no? En Quiriguá, ¿no? Incluso en la región de Guatemalteco y en Ecbalán, ¿no? Entonces ya está apareciendo por todos lados. Lo que nadie había desarrollado, y César también lo propuso ahí en el seminario como una primicia, es que al detectar justamente que entre los dos pasos cenitales de Monte Albán, que son, digamos, el 8 de mayo el primero, el 5 de agosto el segundo, ustedes lo pueden comprobar, entonces tenía que estar presente en la calendárica zapoteca. Entonces, justamente ahora los epigrafistas, por ejemplo, hablando por correo electrónico con Javier Urcid, que es uno de los grandes epigrafistas zapotecas, y que lee las inscripciones, así como lo leen los mayas, pues se da cuenta que ya lo está verificando. Entonces, en muy poco tiempo vamos a poder hablar del 819 en el área zapoteca, y a dónde vamos es justamente a que si se conoció en el área zapoteca como lo que es, por ejemplo, el Xolquín, ¿no? El Xolquín maya, pues acá en los valles centrales es el tonal igual, y por ejemplo es el Pille allá en el área zapoteca. O sea, la base numérica es la misma, ¿no? Los 5 días especiales, 18 por 20, 13 por 20, 260, etc. Entonces tenía que haber existido también en el área mexica, y entonces lo vamos a encontrar justamente en el asunto de la leyenda de los soles, el término del quinto sol, para poder aclarar que no es que sea sexto sol, sino que termina en 5, los 4 mundos del universo y el centro, inicia otra vez el primero, y como estos cifras que nos dan, pues Chimalpopoca, etcétera, 676, 612, corresponden a estos números. Pero digamos que la síntesis de esto era 29.5 por 29.5 y 29.53 por 29.53 nos dan ese parámetro de 871 a 872. Eso es algo verdaderamente novedoso y que se tiene que proyectar al mundo entero por el honor que le debemos a los ancestros. Un aplauso para mi amigo que siempre nos inspira con su... Mi amigo es una biblioteca andando, ¿no? Él siempre hace... Bueno, nos echamos pues. Ándale, con Alberto. Bueno, voy a seguir, voy a apagar este micrófono.
Es lo bonito de estos encuentros, ¿no? De que dejamos que fluya la información, no traemos pues programado, pero es muy bonito que, por ejemplo, David haya llegado barriéndose y nos complemente con toda esta información. Bueno, entonces vamos a seguir con esta serie del 11 de julio de 1991. La que sigue, por favor, amigo. Aquí vemos entonces estos 872 días. La que sigue. Estos 872 días, o sea, de este eclipse, incluidos los dos, son 872. Desde este, incluidos los dos, son 872. Y lo mismo de este a este, incluidos los dos, son 872 días. La que sigue, por favor. Siguiendo la misma lógica, ya habíamos visto que son 11.960 días de un eclipse, del gran eclipse de Sol de 1991 al del año que viene, pero si incluimos la cuenta entre estos dos, entonces le agregaríamos un día. Si sumamos 11.960, llegamos aquí, pero son 11.960 y medios más el día del eclipse, por eso es que estoy poniendo 11.961 días. Y me puse a analizar qué podríamos encontrar estas divisiones respecto a estos 11.961 días y fue bastante interesante. La que sigue, por favor. Aquí lo puse utilizando un programa de cálculo de cronodistancias del 12 de julio de 1991 al 8 de abril del 2024, incluidos ambos eclipses, son exactamente 11.961 días. ¿La que sigue? ¿La que sigue, por favor? Y ahí viene la sorpresa. 11.961 días puede descomponerse de tal forma, utilizando el número 872, en exactamente 13 veces 872 más 365 más 260. ¿No les parece maravilloso? Esto cuando yo lo descubrí dije, wow, o sea, por eso es el Tonalpohualli, ¿no? Esta cuenta al final lo único que hace es corroborar. ¿Se acuerdan que van a caer en el mismo Tonalli si usamos una cuenta ininterrumpida? Son exactamente entonces esta cantidad. Ya no estoy aquí multiplicando por el 871, estoy multiplicando por lo que sería la ecuación lunar, el ciclo sinódico. La que sigue, por favor, amigo. Puedo sustituir este 872 por este número, ¿no? Con algunas decimales, unas centésimas de diferencia, ¿no? 13 por... un poquito antes, ahí. Dale, para enfrente. Hola. Otra vez, para enfrente. Para enfrente, una más. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó, amigo? Luna soy. ¿Te está temblando el dedo? Ándale, ya le pasé con el pulque. A ver, regrésate un poquito, ya nos faltaba un poco, querido amigo. Dale para adelante. Ándale. Una más y ya quita el dedo de ahí. Ya no le muevas. Ándale. Bueno, entonces podemos sustituir este 872 por el ciclo sinódico lunar elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos entonces pues una mezcla, ¿no?, de entre las matemáticas occidentales con las matemáticas nativas, y llegaríamos justamente al número 11.961 días entre estos dos eclipses, estos dos grandes eclipses de Sol. ¿La que sigue, amigo? Yo aquí me hice la pregunta, bueno, ¿qué pasa si vuelvo a sumar otros 11.960 días? Se vuelve a repetir esta serie. Si aquí vemos entonces que estos eran espejos, de alguna manera como una X, ¿no? Si los juntáramos se haría como una especie como de X. Pues le agregué otros 11.960 días y fue bastante interesante. De la que sigue, por favor. ¿Ya vieron dónde está? Esos 11.960 días. Justamente aquí por el Ecuador. Muy interesante, ¿no, David? Sí, totalmente. 11.960 días. Vemos como si se formara esta X y en medio, imagínense juntar las líneas azules. Quedaría así y en medio como un asterisco, ¿no? ¿Se lo imaginan? Pueden hacer este ejercicio de imaginación. ¿Un qué? ¿Un avión? También puede ser. Bastante interesante, pero esto va a ocurrir hasta el año 2057. A ver si algunos de nosotros estemos vivos para esa época.
enero 5 del 2057, otra vez este eclipse total. Los tres son 3 eclipses totales, pero aquí lo interesante justamente son las líneas azules que se conforman. La que sigue, por favor, no sé cómo ando de tiempo. ¿Bien? Okay. Vamos a ver una aplicación, porque justamente como lo decía David, en la ENA el año pasado yo les hice la propuesta de que entre los pasos cenitales de Monte Albán se acuña o se puede acotar el ciclo de 819 días. Entre un paso cenital, dado un paso cenital, le sumas 819 días y vas a llegar al otro paso cenital, ¿no? Estos son los cenitales, pero también existe su parte complementaria, que son el Sol en el nadir, y ahí es bastante interesante, porque, la que sigue, por favor, amigo. Aquí les he puesto un ejercicio para el año 2021, utilizando programas de computación. Vemos que en el año 2021 el paso por el cenit en Monte Albán ocurrió el 7 de mayo y el siguiente ocurrió el 4 de agosto. En el año 2021, solamente es para que tengan en cuenta las fechas: 7 de mayo, 4 de agosto. La que sigue, por favor. Los pasos del Sol por el nadir ahí mismo en Monte Albán ocurren, al menos en este año, con los alrededores del 31 de enero y del 8 de noviembre, que serían entonces las posiciones del Sol complementarias. Recordemos, el paso del Sol por el cenit es cuando el Sol está justamente en la vertical de un lugar y ese día no hay sombra. Ocurren 2 veces al año, al menos entre las latitudes intertropicales. Y la otra posición del Sol es la parte cuando está en el nadir, en su oposición. Nadir significa oposición, que no estaría en nuestras cabezas, sino estaría directamente en nuestros pies. Vamos a ver cómo, a pesar de que no se puede ver, pero se puede calcular. Esto es algo que seguramente pudieron calcular. Ya vimos en qué días llegan el Sol al nadir, justamente ahí en Monte Albán. ¿Por qué Monte Albán? Porque realmente ha sido muy revelador esta ciudad, que al parecer la vemos como si fuera un eje. Sabemos que Monte Albán, los zapotecos ayudan a construir Teotihuacán, según Nina Manzanilla. Entonces tiene una importancia bastante interesante Monte Albán. Entonces tenemos el paso del Sol por el nadir en el año 2021, 31 de enero y 8 de noviembre. Vamos a ver qué podemos hacer con estas fechas. La que sigue, por favor, amigo. Y aquí fue uno de los grandes descubrimientos que tuvimos respecto a esta gran ciudad de Monte Albán, la primera gran metrópoli mesoamericana con esas dimensiones, según la doctora Linda Manzanilla. Como lo vimos, entre un 7 de mayo le sumamos 819 días y llegamos a un 4 de agosto. Estos dos son los pasos del Sol por el cenit, ahí en esta hermosísima ciudad de Monte Albán. En el medio está justamente el solsticio de junio, es decir, para estas latitudes estaríamos hablando del solsticio de verano. De alguna manera siendo simétrico, este 7 de mayo, 4 de agosto, aquí estaría justamente este 819, que serían 409 días, más el día central, más otros 409 días, sumarían 819 días. Pero viene aquí lo interesante: si esto es en el cenit, adivinen cuántos días se pueden acotar entre sus nadires. La que sigue, por favor, amigo. Aquí está justamente la sorpresa. Son 2 veces el ciclo de 871 días. Si a un 31 de enero le sumamos 2 veces 871, llegamos a un 8 de noviembre, que son las fechas del Sol por el nadir en esta hermosa ciudad de Monte Albán. Quiere decir que entre su cenit, entre las fechas del Sol por el cenit, se acota perfectamente este ciclo de 819, pero entre sus nadires se acota el ciclo de eclipses. Y esto es la única latitud en el hemisferio norte donde sucede esto. Por eso es que pusieron Monte Albán en ese lugar. Ni a más arriba ni más abajo, porque estas fechas se romperían y se romperían estos ciclos tan importantes de la calendaria nativa. Y esto nos obliga a ver entonces a las ciudades que no fueron establecidas nada más porque estaba más bonito, nada más porque el clima era muy nice, muy cool. No, estaban buscando ceñirse justamente al calendario y a este tipo de cosas. Monte Albán es una ciudad, una megaciudad, una mega herramienta para seguir al Sol, al movimiento de la Luna, y como vemos entonces acotar el ciclo de eclipses. ¿Quieren que lo comprobemos? Vamos a ver.
Aquí está entonces el solsticio de verano en medio. Tenemos Nadir en Montalbán, 8 de noviembre y 31 de enero, 871 días aquí, solsticio de Mercurio, 871, y llegamos a las fechas de Nadir. Lo que hice para comprobarlo fue buscar pues un eclipse que haya ocurrido en el solsticio de verano y comprobar si 871 días después habría otro eclipse y otro eclipse 871 días antes. Y sí, lo encontré. La que sigue, por favor. Esta es la misma imagen, la que sigue. Y ahí está. El 21 de junio de 1610 ocurrió un eclipse total, justamente en el solsticio de verano. Esto estamos hablando ya del calendario gregoriano. Lo que nos dice la regla, o lo que nos dice la ecuación de alternancia de eclipses que venimos a presentarles el día de hoy, quiere decir que 871 días después llegamos al 8 de noviembre y debería haber un eclipse en el Nadir. Bueno, en la fecha que el Sol llega al Nadir. Y aquí el 31 de enero también debería de haber otro eclipse. Les hago una pregunta. ¿Qué tipo de eclipse sería este y este? Si aquí hay un solar, ¿de qué sería esta? Lunares, ¿verdad? Tanto de este lado como de este lado, siguiendo la regla del 871. La que sigue, por favor. Y ahí está. 8 de noviembre de 1612 ocurrió un eclipse de luna, tal y como la ecuación de alternancia de eclipses lo predice. Y aquí vamos a ver para el 31 de enero, ahí está, 31 de enero de 1600, ¿qué dice? 1608, encontramos entonces este eclipse de luna. ¿Ya vieron? Entonces es una forma de comprobar a través de los cánones de la NASA, de los eclipses, de que Monte Albán está fundada en esa latitud única en el hemisferio norte, en donde estas cosas pasan. Si tuviéramos tiempo les explicaría cómo se vincula también con Teotihuacán y con muchas otras ciudades, inclusive en el cono sur. Exacto. 31 de enero y 8 de noviembre son pasos cenitales en Sudamérica. Exacto. Es una maravilla. Nosotros realmente siempre lo hemos dicho, somos como niños en juguetería cada vez que hacemos estos descubrimientos, ¿no? Nos emocionamos muchísimo. Bueno, no sé cómo ando de tiempo, ¿ya me pasé. 5 minutitos. Bueno, no sé qué siga, la que sigue, amigos. Bueno, otra vez, ya llegamos al final. Pues, eso es lo que quería presentarles. Qué bueno que está aquí mi amigo David para que se enteraran de este ciclo de 871 días. Así es que, bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Si alguien tiene algún tipo de pregunta o quiere hacer algún comentario, pues todavía tenemos algunos 5 minutitos más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tomatazos? ¿Cómo podemos obtener tu material? ¿Cómo podemos obtener tu material? Mi material. Y lo que todo. Todo está en internet, en mi canal de YouTube. César Morlán Valle, pues buscan, tengo 2 canales, uno como músico y otro como investigador, y ahí me van a poder encontrar. César Morlán Valle. Sí, brevemente, todos estos cálculos pues suenan bastante interesantes, más seguramente en la medida en que más entrenado tiene uno el ojo y el cerebro matemático. Pero ¿cómo podríamos transmitirle, pensando en la audiencia por internet y pues pensando en que esto llegue a más gente, cómo podríamos transmitirle de una forma sencilla a la gente la relevancia de estos datos? Es decir, ¿cómo podemos hacerles ver que esto es importante? Más allá de estar sacando cuentas que la mayoría pues con trabajos logramos seguir. Yo pienso que con trabajos como el tuyo de difusión, que haces muy bien tu trabajo, nosotros tratamos de presentarlo de la forma más sencilla que podemos y espero haber logrado mi intención. Pero de eso, definitivamente necesitamos más personas como tú que nos ayuden a esta difusión, justamente, y por eso es que organizamos este tipo de eventos, para dar a conocer este tipo de nuevos descubrimientos y que queremos, pues obviamente, que todo México se entere, sin sonar comercial, pero que además el mundo se entere de la gran ciencia que existió en nuestros antepasados. Pero yo te doy las gracias también por tu labor de difusión. Gracias. ¿Alguna frase o idea con la que puedas resumir
este descubrimiento? David. Sí, ahorita para ir, de qué lado también Miren, yo nada más le agregaría lo que pregunta el compañero, de una manera muy interesante. ¿Cómo podríamos constatar y de una manera muy sencilla, yo diría, vivenciarlo? Digamos que para el común denominador de la gente, pues las fechas son eso, ¿no? Festividades, si acaso el cumpleaños, bueno, pues las mañanitas y todo, ¿no? O los santos, ¿no? Que se hacen las fiestas patronales, entonces sí se organiza, todavía. Entonces, vivenciar un fenómeno es una de las maneras directas en que uno puede recibir directamente del Sol, de la Luna, de Venus, toda esta influencia. Entonces, imagínense, por ejemplo, estar en Monte Albán en los pasos cenitales. Es una cosa verdaderamente maravillosa. A mí me ha tocado, seguramente a César, que tiene muchos amigos por allá también, llegar a Monte Albán y se ve que justamente uno al edificio ve que hay una cámara de observación cenital, como la que todos conocen en Xochicalco. Entonces es algo realmente impresionante, porque lo haya vivido uno muchas veces. Llega uno, está oscuro, y justamente midiendo el momento del mediodía astronómico, y de repente entra el haz de luz, el flujo se proyecta. Entonces estar ahí parado bajo esa luz, poner la mano y ver cómo se transparenta justamente la parte de, como si fueran rayos X, ¿no? El cambio de coloración, vivenciar todo eso. En Monte Albán igual, me ha tocado. Es un tubito más pequeño, tenemos fotografías ahí, se mete uno y recibe el paso cenital del Sol. Entonces, ya de por sí, eso ya es vivenciarlo, nos produce una sensación muy interesante, pero cuando uno complementa, y entonces está en los dos, y como decía hace rato César, esto es espejo. Entonces, esas fechas, 31 de enero, la de noviembre, a su vez, cuando uno va a Sudamérica, es que el Sol está pasando por el cenit allá, como aquí, el 7 de mayo y el 4 de agosto. Pero entonces, allá, ¿qué hay? Entonces resulta que son lugares como Tijuana, donde está la Puerta del Sol, donde está el lago Titicaca. Entonces, también hay una complementación espejo entre las civilizaciones, no solo de Mesoamérica, sino del mundo andino, es decir, el Anáhuac y el Tahuantinsuyo. Entonces, eso también nos falta, es decir, una labor que tenemos que entrarle durísimo a hacer la calendárica del mundo andino, que son otros números, pero que están en sus fuentes. Allá no es Sagún, Durán, Motolinía, Torquemada, etc. Pero están otras fuentes, Garcilaso de la Vega, etc. Y lo equivalente a nuestros códices, que son los quipus, los tocapos, el sistema Yupana, quipu, tocapo, Yupana, la lectura justamente en Payares, en los huacos, ¿no? Entonces, tienen una cantidad de zonas sagradas, porque uno dice, no, pues Machu Picchu, pero está Otihuanaco, no, está Choque, Chirau, Vilcabamba, el Cusco, Sacsayhuamán, Lambayeque, Chiclayo, está lleno. Y son civilizaciones como aquí, los olmecas, zapotecas, mayas, hasta llegar a los incas, allá que sería el periodo de Xicatenochca. Entonces, esa sería la cuestión. Vivenciar e integrar. Claro, pues habría que tener mucha lana para estar viajando y vivir los cenitales allá, que son los nadirales de acá, y viceversa, y demás, ¿no? Ya hasta ya cuestión de organizar los grupos y todo. Pero, por ejemplo, aquí, mientras que podemos estar en Monte Albán, de día, entonces vienen las noches. Entonces, eso nos falta también. Por ejemplo, hacemos la ceremonia del segundo paso cenital aquí en Tenochtitlan. Entonces, muy interesante y todo, pero ahora nos falta impulsar las ceremonias de la medianoche para complementar, para que sea el equilibrio. Estar con la luna, con las estrellas, los grupos de estrellas que están ahí, Mamahuastli, Orión, de noche, ¿no? Seguir a Venus desde que amanece, como Tlahuizcalpantecutli, hasta el atardecer, como Xolotecutli. Entonces, sintetizar lo que César nos estaba cerrando ahí, ¿no? Que dice, el 29.53, Luna, 365, seguirá el Sol, y 260, el ser humano. Y más ni menos, el ser humano, el tonal igual, precisamente por eso los signos y todo. Entonces, yo creo que vivenciar eso nos va a hacer convertirnos en una sociedad potente, con mucha armonía, con mucha capacidad para
resolución de todos los problemas sociales, y entonces eso lo deberían de entender los gobiernos, ¿no? Es decir, llevar esto a la educación nacional, a las universidades. O sea, es una lucha la que tenemos que estar, pues, con César, por ejemplo, allí en la ENA, en donde todavía, incluso a nivel académico, hay investigadores, pues es esos antropófagos, sacrificadores, ignorantes, o sea, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Todos son las fuentes españolas, el eurocentrismo. Entonces aquí ya les han dado muchas explicaciones, he seguido las pláticas, por cierto, muy interesantes, muchas felicidades. Está creando una nueva mentalidad, es una nueva escuela. Realmente este esfuerzo es valiosísimo porque es el impulso para los chavitos, para que el día de mañana tengamos la carrera de astronomía y ciencias calendáricas a nivel UNAM, UAM, todas las universidades del país, con títulos profesionales, con maestrías, con doctorados reconocidos, y al mismo tiempo estar orgullosos de nuestro pasado prehispánico, vivenciarlo con las danzas, con las ceremonias, con los ceremoniales, con todo. Entonces eso sería como que lo integral, ¿no? Yo sería lo que contestaría. Muchas gracias. Aquí tenemos dos aquí y una allá arriba. Okay. No sé cómo andamos de tiempo, a lo mejor algo más breve. Vale, una pregunta muy rápida. Felicidades, maestro Morán. Gracias. Son mágicos, son poderosos, les agradezco. Rápidamente, 819 más 52 nos da 871. 871 por 2 nos da 1742. Entre 13 llegamos al zona áurea, que es el 134, ¿verdad? No, 1.618. Perdón, porque tenía 1742 entre 13 nos da 134, 13.4. No, pero el número áureo es 1.618. Ok, porque quería entender por qué en algún momento habíamos sacado este número de 134 que lo tenía anotado en Carneca, porque me sale, ¿no? 1742 entre 13 da 134. Entonces yo quería entender si había alguna forma en la que, porque me quedé pensando por qué tenía anotado este número de alguna clase del Carneca, y preguntarte si hace esto que hablaron, lo checaron contra el ciclo de Venus también. ¿Qué figura hace Venus en todo este? No, todavía no. Esto es algo nuevo, todavía tenemos mucho que trabajar. Realmente no tenemos tanto tiempo de trabajar, digo yo, pero realmente sí hay mucho que hacer, y justamente la idea es presentar todo esto. Se necesitan manos, se necesitan mentes para que sigamos trabajando para estos descubrimientos. Sí, Gracias. a lo mejor tal vez se refiere al 234, y ahí sí se coteja con Venus, porque 819, que es contado entre cenas, ¿no? 7 por 9 por 13, menos 585, que sería como manejaron los ancestros el ciclo de Venus. Ya sabemos que es 584, ¿no? 8 años de la Tierra igual a 5 ciclos de Venus, pero cuando se maneja entre cenas, se maneja como 585. En algunos códices mayas lo hemos detectado así. Entonces, hay la diferencia entre 819 y 585 son 234. Okay. Es decir, 2 veces 117, 13 por 9. Entonces, ahí va. Probablemente. Gracias. Gracias. Otra pregunta para acá. Sí, claro, con gusto. Bueno, igual agradecerles, la ponencia estuvo súper interesante. Y un comentario nada más, que realmente todo esto tiene un simbolismo importante, porque nos descubrimos que había toda una astronomía. Eran astrónomos, no eran tan ignorantes como los hacen parecer. Entonces, es una astronomía tan compleja, tan difícil de descifrar. Yo he estado trabajando mucho en eso también, y hay otra posición importante, que no nomás es el paso cenital, sino el momento en el que el Sol iguala la latitud. O sea, una cosa es la declinación y otra cosa es la latitud. Ese día del paso cenital hay un momento en el que se igualan. Creo yo que es más importante que el paso cenital, porque el paso cenital siempre es lo mismo, pero lo que sí es diferente es qué constelación está ascendiendo con ese Sol que toca prácticamente la latitud del lugar.
ese punto es súper importante, empezarlo a estudiar. Yo lo he estado estudiando y estudiando, y creo que eso era algo muy importante. Y otros, había cantidades de sitios para observar, observatorios astronómicos. Aquí en la ciudad al menos se encuentran muchos. Y es la clave para descubrir todo esto, constelaciones, más los ciclos de la luna también se salen completamente ahí. 9 años que la luna se cierra y 10 años que se abre, o sea, son puntos en los que seguramente los observaban, pero no lo he encontrado en ningún lado, y se llaman ciclos de la luna de 10 y 19 años de los eclipses, en que la luna a veces está fuera de límites, o sea, rebasa los puntos de los cerros que hay aquí en la ciudad, y 9 años en los que se cierra. Entonces creo que el ciclo lunar también tenía mucha influencia en sus decisiones. Marte igual, también se sale un poquito de los límites normales del solsticio y del eclipse. O sea, aparentemente veían nada más los solsticios, pero creo que veían más cosas. O sea, obviamente si tenían observatorios tenían una visión que nos cuesta mucho trabajo ahorita entender a nosotros, ¿no? A menos que se dedique uno a eso, y que son muy representativos para ir a la guerra, para la toma de decisiones de aquella época. No nada más, aparentemente nada más era para cultivar, pero es más complejo que eso. Sí. Eso algún día se va a descubrir, pero en eso estamos también. Okay. Los felicito, la verdad, interesantísima la plática. Muchísimas gracias. Evidentemente tenemos muchas cosas que hacer todavía. Estos son, apenas estamos quitando del polvo a este tipo de estudios, pero pues ahí vamos, ¿no? Claro que David y mucha gente que nos dedicamos a esto, pues estamos tratando de quitar ese polvo, ¿no? Tomamos una más, ¿no? Porque para no tardarnos más, pues todavía tenemos la ponencia ahorita de nuestro queridísimo maestro Canek Estrada, que también nos va a dar una ponencia bastante interesante, que de hecho, si ya te vas preparando, para que ahorita ya empecemos con la tuya. Una pregunta más, ¿te escucho? Sí, buenas tardes, felicidades a los temas, y solo en un análisis de lo que usted ha estado descubriendo y también con el profesor, entre las 13 eclipses lunares y 13 eclipses solares del 1984, donde inicia todo el génesis que usted analizó, a 1991, dan 7 años. En el igual del análisis del 1000 y piquito, 50 y tantos a 1060, donde salen de su peregrinar los abuelos. Siguiendo también al maestro Ángel Trejo, en donde de ahí habla una ponencia del número 7, entre la trecena, que su centro es el 7, y dentro de también la cuestión lunar que maneja 7, haciendo ese tipo de análisis y multiplicaciones también es muy divisible o múltiplo el 7 de todos este tipo de cuestiones, porque al final del 1991 al 2023 son 42 años, 7 por 6, más el 365, más 260 de lo que usted decía, y sería igual parte muy importante checar cómo está el 7 y la luna influenciando en este tipo de cuestiones. Bueno, pues gracias. ¿Ya tienes trabajo? A lo mejor lo tienes y el próximo año estás presentando, que sería muy bueno, ¿no? Necesitamos más mentes y más gente. Bueno, yo les doy las gracias. Todavía tenemos la ponencia de aquí del maestro Canek Estrada, tenemos la ponencia también de la maestra Tere, y finalmente yo cerraré el evento con la proporción áurea en el calendario, muy interesante también, así es que no se la pueden perder. Muchísimas gracias.